Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes para presentar una nueva conferencia en el marco del módulo Corazón Sano y Enfermedad Cardiovascular, Prevención y Tratamiento. Durante el desarrollo de estos webinarios hemos ido aprendiendo sobre temas de mucha relevancia en relación a las enfermedades cardiovasculares que siempre van orientadas a fortalecer los conocimientos de los profesionales. Hemos reaprendido, hemos revisado y adquirido también nuevos conocimientos. En relación a estos temas, la semana pasada desarrollamos en coordinación con la Universidad de Yale, Estados Unidos, el simposio sobre enfermedades cardiovasculares, abordando una serie de temas que permitirán conocer la calidad de atención y la calidad de vida de nuestra población en la salud cardiovascular. Este día nos damos cita para hablar del tema fibrilación auricular, una temática que nos dará aportes significativos para una mejor atención a nuestros pacientes. La fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco, como todos lo sabemos, que aumenta el riesgo de una serie de complicaciones que son causa importante de discapacidad y de muerte. El accidente vascular, cerebrovascular entre ellos y otros problemas cardíacos. Conoceremos más detalles del tema por parte de la experta que hoy nos va a impartir esta conferencia, la doctora Marta Abigail Reyes, quien es cardióloga clínica y tiene una alta especialidad en electrofisiología y estimulación cardíaca. La doctora es graduada del doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador en el año 2007. Posee una especialidad en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Cuenta con una especialidad en cardiología clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México y cuenta con un entrenamiento fitness senior en dispositivos de estimulación cardíaca Colombia, septiembre de 2016, y tiene una alta especialidad en electrofisiología y estimulación cardíaca. Actualmente la doctora de Vázquez es miembro del staff de electrofisiología cardíaca en el sector privado. Es un privilegio para nosotros tenerle acá, doctora de Vázquez. Les pido cierren sus salidas de audio y video a todos los que están conectados para escuchar a la doctora y captar toda su atención. Si tienen preguntas, les invitamos a que las escriban en el chat, las cuales van a ser contestadas al final de su conferencia. Bienvenida, doctora de Vázquez. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación para continuar con esta serie de webinars sobre salud cardiovascular. Pues en esta ocasión me corresponde impartir el tema de la fibrilación auricular, como mencionaba la doctora, pues de mucha importancia debido a todas las complicaciones que esta puede tener. Para su desarrollo se han revisado tanto las guías europeas como las guías americanas para el diagnóstico y manejo de fibrilación auricular. Vamos a iniciar definiendo qué es una arritmia cardíaca. Es toda alteración en el ritmo normal del corazón. El ritmo puede presentarse de forma irregular, con frecuencias rápidas que conocemos como taquicardia o frecuencias muy lentas que conocemos como bradicardia. Esto puede darse por alteraciones en la generación o en la conducción de los impulsos eléctricos en el corazón. Según su localización anatómica, podemos dividirlas en supraventriculares y ventriculares. En esta ocasión, pues nos corresponde, como la fibrilación es una arritmia supraventricular, hablar sobre las supraventriculares, cómo se dividen. Podemos dividirlas en aquellas que requieren únicamente la activación atrial para inicio y mantenimiento de la arritmia. Dentro de ellas tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, el flóter atrial y la fibrilación auricular que nos compete este día. El otro grupo tenemos aquellos que requieren la unión auriculoventricular para su inicio y mantenimiento, y dentro de ellas tenemos la taquicardia de la unión, taquicardia por reentrada intranodal y taquicardia por reentrada auriculoventricular por una vía accesoria.
Vamos a recordar cómo es la activación eléctrica normal en el corazón. El impulso se origina en el nodo sinusal situado en la parte superior de la aurícula derecha, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Este es nuestro marcapasos natural y de ahí el impulso se dirige hacia el miocardio de ambas aurículas por vías interauriculares para luego estimular el nodo auriculoventricular y donde este estímulo sufre un retardo fisiológico para que puedan llenarse las cámaras ventriculares. Luego el estímulo se dirige hacia el haz de His y luego a la rama derecha y la rama izquierda, que a su vez se divide en fascículo anterior y fascículo posterior, luego las fibras de Purkinje para luego llegar a estimular el miocardio ventricular. Es importante tener en cuenta esta secuencia de activación, ya que todo fenómeno contráctil del miocardio va precedida de toda esta serie de acontecimientos y al haber una alteración en alguna de estas etapas, pues también va a ocasionar secundariamente una alteración en la contracción miocárdica. En el otro esquema tenemos cómo es la activación en las taquicardias atriales. En el primer modelo tenemos un circuito de flóter auricular donde vemos que el impulso no se origina en el nodo sinusal, sino que hay un foco de macro reentrada dentro de la aurícula derecha pasando por el istmo cabo-tricuspidio y generando una morfología en el electrocardiograma similar a unas ondas más grandes, similar a lo que conocemos como dientes de sierra. En el siguiente esquema tenemos una imagen de fibrilación auricular donde vemos impulsos eléctricos de forma desordenada, irregular en ambas aurículas, lo cual nos va a originar la irregularidad en los impulsos ventriculares. En el tercer esquema tenemos la taquicardia atrial. Esta puede dividirse en focal o multifocal. La multifocal es más frecuente en aquellos pacientes que presentan neumopatías. Este es un ejemplo de una taquicardia unifocal donde vemos el foco localizado en el miocardio de la aurícula derecha, que va a estimular a frecuencias más rápidas y va a llegar a despolarizar el nodo auriculoventricular para posteriormente bajar al miocardio ventricular. En este caso va a haber presencia de onda P, pero de una morfología diferente a la onda P del sinusal. ¿Cómo definimos la fibrilación auricular? Es una taquiarritmia supraventricular con una activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente va a llevar a una contracción auricular ineficiente. Tenemos en el esquema, vemos ambas aurículas dilatadas con presencia de fibrosis, dando origen a diversos estímulos eléctricos de forma caótica y desordenada, lo cual nos va a llevar a una irregularidad en la línea de base del trazo del electrocardiograma y a unos segmentos RR con diverso tiempo de inscripción. ¿Qué representa cada una de las ondas que vemos en el electrocardiograma respecto a la conducción eléctrica? La principal es la onda P, es la onda inicial y va a representar la estimulación del nodo sinusal y despolarización auricular. El segmento PR nos va a representar el retraso del estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. El segmento QRS, el complejo QRS nos va a representar la despolarización ventricular y la onda T representa la repolarización ventricular. En el otro esquema vemos representado en un trazo milimétrico del electrocardiograma, donde vemos que la frecuencia cardíaca va a depender de la duración de los intervalos RR y la inscripción de cada una de las ondas, el segmento PR, el intervalo ST, el intervalo TP, la presencia de ondas U, que la podemos encontrar cuando hay diversos desequilibrios hidroelectrolíticos como la hipocalemia, y el intervalo QT, que es muy importante medirlo, sobre todo cuando estamos tratando arritmias, ya que muchos de los fármacos tienen efecto proarrítmico y nos van a prolongar este intervalo QT. En cuanto a la epidemiología de la fibrilación auricular, es la arritmia más común en adultos a nivel mundial, con una prevalencia estimada del 15 al 20%.
El riesgo de fibrilación auricular a lo largo de la vida depende de la edad y pueden haber factores genéticos, clínicos o subclínicos. Se ha descrito mayor incidencia en población caucásica. En población europea con una edad índice de 55 años encontraron que el riesgo de FA a lo largo de la vida es 1 de cada 3 individuos. Asimismo encontraron también que es más frecuente en varones y se estima un incremento proyectado de la prevalencia de fibrilación auricular de forma exponencial para el año 2060. En cuanto a los factores de riesgo, es directamente proporcional, es decir, a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a fibrilación auricular? Podemos dividirlos en factores de riesgo no modificables, como lo es los factores genéticos, el sexo masculino, la etnia, el envejecimiento. Y dentro de los factores de riesgo modificables podemos tener la hipertensión arterial, prediabetes o diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias o inmunológicas, enfermedades pulmonares, la apnea obstructiva del sueño, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el perfil lipídico, la inactividad física o actividad física intensa, enfermedad aguda o una cirugía cardíaca también puede ser el origen para una fibrilación auricular, una enfermedad vascular, la enfermedad cardíaca isquémica o coronaria y la insuficiencia cardíaca y los problemas valvulares, sobre todo los del lado izquierdo a nivel de la válvula mitral, ya sea estenosis o insuficiencias que se van a acompañar de crecimiento de la aurícula izquierda y mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. La mayoría de factores de riesgo cardiovascular son asociados con una FA de novo. La obesidad y la inactividad física son dos factores de riesgo muy importantes, cada cual incrementa independientemente el riesgo de fibrilación auricular a lo largo de la vida. En el otro extremo tenemos también pacientes atletas con una actividad física de alto volumen, mayor o igual de 3 horas al día o un entrenamiento de alta intensidad, también se ha ligado a un incremento del riesgo de fibrilación auricular y en estos pacientes puede estar aconsejado el desentrenamiento escalonado. ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias relacionadas con la fibrilación auricular? Pues está asociada con un incremento de muerte de 1.5 a 3.5 veces el riesgo. Los eventos cerebrovasculares representa el 20 al 30% de todos los eventos cerebrovasculares isquémicos y el 10% de los eventos criptogénicos, ya sea por causa cardioembólica o relacionadas con un ateroma vascular comórbido. También está asociada con insuficiencia cardíaca, con disfunción del ventrículo izquierdo en un 20 al 30% de los pacientes, deterioro cognitivo o demencia vascular por lesiones en la materia blanca cerebral o por hipoperfusión o por microembolias sistémicas. También está asociada a mayor depresión, peor calidad de vida, mayor del 60% de los pacientes y a hospitalizaciones frecuentes, ya sea por cardiopatía isquémica, síntomas relacionadas a la FA o complicaciones relacionadas a su tratamiento. ¿Cuál es la fisiopatología de la fibrilación auricular? Como vemos en este esquema, pues el sistema nervioso autónomo representa un factor muy importante. Tenemos en el primer bloque donde tenemos los disparadores autonómicos con aumento de la actividad nerviosa adrenérgica y colinérgica, lo cual en este momento no tenemos cambios estructurales, pero esto nos va a llevar a aumento de la automaticidad, aumento de las postdespolarizaciones tempranas y tardías con una sobrecarga de calcio por una disfunción del receptor de rianodina 2, que es el encargado de liberar las moléculas de calcio del retículo sarcoplásmico, por lo cual hay mayor calcio disponible para la contracción. En el bloque central tenemos cuando ya hay remodelado autonómico, es decir, cambios estructurales a nivel de la aurícula, se forman parches de fibrosis por una hiperinervación parasimpática y simpática, y esto nos va a dar los potenciales fraccionados eléctricos en el electrocardiograma.
Aquí podemos ver los diferentes estadios de la fibrilación auricular, desde paroxística hasta la permanente, dependiendo si es por disparadores o cuando ya hay un sustrato anatómico. En el tercer bloque vemos donde ya hay una disfunción autonómica asociada a la fibrilación auricular, hay una alteración en la inervación cardíaca aferente con disregulación de vasoreceptores cardiopulmonares y arteriales. Aquí hay una premisa muy importante que debemos de tener en cuenta, que es la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Así tenemos el remodelado autonómico, nos va a llevar a una disregulación del volumen aferente, dilatación de la aurícula izquierda con cambios anatómicos que van a ser autoperpetuados. Es decir, que mientras más temprano podamos identificar el paciente que presenta fibrilación auricular, más temprano podemos intervenir en su tratamiento y el éxito va a ser mayor. ¿Cómo clasificamos la fibrilación auricular? Se ha dividido en aquel episodio que se diagnostica por primera vez, independientemente si hay síntomas o no. La fibrilación auricular paroxística es aquella que revierte espontáneamente o con una intervención en los primeros 7 días. La fibrilación auricular persistente es la fibrilación auricular que se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica. La persistente de larga duración es aquella fibrilación auricular que continúa más de un año a pesar de adoptar estrategias para el control del ritmo cardíaco. Y la FA permanente es cuando ya el médico ha adoptado todas las medidas tanto para control de ritmo como procedimientos de ablación y han sido inefectivos o refractarios y la única medida o estrategia a tener es el control de la frecuencia cardíaca. En este esquema se ha dividido la fibrilación auricular en cuatro estadios, pues vemos que en el primer estadio tenemos todos los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular que ya habíamos mencionado. Entonces, si consideramos este esquema, tendríamos que tener estrategias de tamizaje a todos los pacientes con estos factores de riesgo para identificar fibrilación auricular que puede ser clínicamente no diagnosticada en ese momento. En el estadio 2 tenemos cuando ya hay cambios estructurales, ya sea por crecimiento auricular, por episodios de flóter auricular o ectopia atrial frecuente. En el tercer bloque divide las diferentes, clasifica la fibrilación auricular, paroxística, persistente de larga evolución y aquella en 3D, la que se ha realizado ya un procedimiento de ablación exitosa. Y en el grupo 4, pues ya tenemos la fibrilación auricular permanente, en lo cual pues se ha fallado con respecto al control del ritmo cardíaco y se va a controlar únicamente la frecuencia cardíaca. En cada uno de estos estadios vemos que es muy importante inferir en la modificación de los factores de riesgo cardiovascular para tener un mejor abordaje diagnóstico y éxito del tratamiento. En cuanto a la evaluación del paciente, es muy importante que realicemos una adecuada anamnesis, haciendo énfasis en síntomas que pueda presentar el paciente como palpitaciones, disnea, fatiga, dolor de pecho, poca tolerancia al ejercicio, mareo, síncope o trastornos del sueño. Pueden haber pacientes también asintomáticos. En el examen físico podemos encontrar en pacientes estables o el paciente inestable con síncope, hipotensión sintomática, insuficiencia cardíaca aguda, isquemia miocárdica en desarrollo y choque cardiogénico. Aquí es muy importante que podemos, desde la toma de la presión arterial, podemos encontrar oscilaciones en las medidas de la presión o por medio de la palpación o ocultación de la frecuencia cardíaca podemos tener una sospecha diagnóstica, la cual vamos a corroborar por medio del electrocardiograma, que es una de las herramientas que nos va a ayudar a afinar el diagnóstico. La mayoría de los pacientes tienen síntomas, el 62% son autorreportados, el 17% refiere síntomas severos y discapacitantes. Los síntomas más comunes son palpitaciones, disnea de esfuerzo, fatiga y mareos. Y como habíamos mencionado, pues los pacientes con síntomas tienen menor calidad de vida.
Antes de ver trazos con fibrilación auricular, vamos a definir las características de un electrocardiograma en ritmo sinusal normal. Este tiene que contar con una onda P positiva en las derivaciones inferiores y en las precordiales de B2 a B6, con una onda negativa en ABR o isodifásica en B1. ¿Cuál podemos observar aquí en el trazo? Cada onda P debe estar seguida de un complejo QRS. El intervalo RR debe ser constante y debe medir el intervalo PR de 0.12 a 0.20 segundos con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Cómo va a ser un trazo electrocardiográfico en fibrilación auricular? Pues vemos en esta imagen los intervalos RR completamente irregulares. Esto se da cuando hay una conducción del nodo AB que no está afectada, ya que cuando hay un bloqueo del nodo auriculoventricular debido al escape nodal podemos tener regularidad en el trazo. Hay ausencia de ondas P identificables y repetidas y una activación auricular irregular. Vamos a ver algunos ejemplos de trazos electrocardiográficos. Aquí, como les mencionaba, es un trazo de una fibrilación auricular bloqueada. Es un paciente de 90 años con una miocardiopatía isquémica en fase dilatada, donde vemos que la línea de base es irregular, no hay presencia de onda P, pero pareciera que los RR son regulares y esto se da por el bloqueo del nodo AB en el cual hay un escape nodal regular. El tratamiento de este paciente fue el implante de un marcapaso permanente unicameral para que los impulsos de las aurículas no pasen todos al ventrículo. Tenemos estos trazos de una fibrilación auricular preexcitada, donde vemos en el primer trazo de taquicardia, es una taquicardia irregular, sin embargo, a pesar de ser una taquicardia supraventricular, los complejos QRS son anchos que pudieran hacernos pensar en una taquicardia ventricular. Sin embargo, en algunos complejos podemos ver la presencia de una onda delta que nos sugiere la presencia de una vía accesoria y podemos catalogarla como una fibrilación auricular preexcitada. En este paciente, por la inestabilidad, se dio cardioversión eléctrica y posteriormente se continuó con fármacos y su electrocardiograma en ritmo sinusal nos reveló la presencia de una preexcitación ventricular que sugería una vía accesoria lateral izquierda. El manejo definitivo de este paciente fue la ablación de la vía accesoria, con lo cual ya no hubo reinducción de la arritmia. Este es el caso de una paciente femenina de 80 años que consulta por palpitaciones rápidas, disnea. En su electrocardiograma evidenciamos una fibrilación auricular de alta frecuencia. Se realizó un ecocardiograma donde encontramos unos ventrículos pequeños e hipertróficos en la imagen superior con una dilatación importante de ambas aurículas, lo cual nos hizo pensar en una probable miocardiopatía restrictiva, por lo cual se solicitó un estudio complementario con una resonancia magnética cardíaca en el cual nos dio la sospecha de una amiloidosis cardíaca y así se pudo dirigir el tratamiento de la paciente. En cuanto a la evaluación del riesgo cardioembólico en los pacientes con fibrilación auricular, se han creado múltiples escalas desde el 2001, que tenemos la escala de Chats, al 2010 que se creó la de Chats-Basque, luego se han creado otras escalas, pero todavía seguimos utilizando como más frecuente la de Chats-Basque, ya que es la que tiene mayor estudio de validación. ¿Qué parámetros incluye esta escala? Pues tenemos falla cardíaca congestiva, hipertensión arterial, la edad, si es mayor de 75 años le da 2 puntos, si es entre 65 y 74 años 1 punto, la presencia de diabetes mellitus, el antecedente de eventos isquémicos transitorios o eventos cerebrales y el sexo que le da 1 punto al sexo femenino. Así tenemos de que dependiendo del puntaje que tenga el paciente, así será su riesgo de eventos cerebrales anuales y está indicada la anticoagulación en aquellos pacientes con un riesgo anual mayor del 2%. Algunos factores de riesgo adicionales que incrementan el riesgo de eventos cerebrales que no están incluidos en la escala de Chats-Basque, tenemos la duración de la fibrilación auricular,
si es una FA persistente o permanente versus una FA paroxística, la obesidad con un índice de masa mayor de 30, la miocardiopatía hipertrófica, si hay una hipertensión pobremente controlada, la tasa de filtrado glomerular menor de 45, proteinuria mayor de 150 miligramos al día o un crecimiento de la aurícula izquierda mayor de 4.7 centímetros. Asimismo, debemos de valorar el riesgo de sangrado de los pacientes por medio de la escala de Hasbled, que así como vemos tienen parámetros en común, pero toma en cuenta otros factores como el INR, el consumo de drogas o ingesta de alcohol, la función hepática y renal, la toma en cuenta y el puntaje total van a ser 9 puntos y están en alto riesgo de sangrado aquellos con 3 o más puntos. Este es el algoritmo de tratamientos que nos va a ayudar a definir qué anticoagulante podemos utilizar en el paciente. Si el paciente tiene una válvula cardíaca mecánica o una estenosis mitral de moderada a grave, es candidato para antagonistas de la vitamina K como la warfarina. Si el paciente tiene un CHA2-VASc de 0 puntos en hombres o 1 en mujeres, no está indicado el tratamiento antitrombótico. Y si el paciente tiene en los varones mayor de 2 puntos y mayor de 3 en las mujeres, es una indicación de anticoagulación clase 1A. Si tiene 1 punto en varones y 2 en mujeres, la indicación es clase 2A y se prefiere los anticoagulantes orales directos como primera línea de tratamiento. Aquí tenemos los diferentes anticoagulantes inhibidores directos de la trombina, como es el dabigatran, rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, todos ellos disponibles en el país. El dabigatran, su nombre comercial Pradaxa, el rivaroxaban Xarelto, Saroban, el apixaban, el Liquisomantixa y el edoxaban es la Lixiana. Su dosis estándar, tenemos la dosis que puede modificarse en el dabigatran. Si el paciente tiene mayor de 80 años, toma concomitante de verapamilo o si el riesgo hemorrágico es aumentado, debe reducirse la dosis. En pacientes que se va a utilizar el apixaban también, la edad mayor de 80 años, el peso corporal menor de 60 o una creatinina mayor de 1.5 miligramos nos indica que debemos hacer una reducción de la dosis. En cuanto al edoxaban, el peso corporal también menor de 60 o la toma concomitante de medicamentos metabolizados a nivel hepático como la ciclosporina, eritromicina o ketoconazol. ¿Qué pruebas de laboratorio de control podemos hacer en estos pacientes que están tomando los anticoagulantes orales directos? Dependiendo de la función renal, los controles deben de ser cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, así también como dependiendo de la escala de riesgo de hemorragia, los controles deben ser cada 3 o 6 meses y a nivel hepático, pues dependiendo de la clasificación de Child, si es Child A cada 6 meses, si es B cada 3 meses y si es Child C cada 1 o 2 meses. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico en la unidad de urgencias? Pues primero preguntarnos si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues va directamente a cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, preguntarnos, ¿está con una falla cardíaca descompensada? Si está en falla cardíaca, vamos a utilizar amiodarona endovenoso. No podemos utilizar o no debemos el verapamil o el diltiazem debido a podemos empeorar la falla cardíaca. Si el paciente no está descompensado, podemos utilizar betabloqueadores, verapamilo o diltiazem, digoxina o amiodarona y se puede agregar magnesio para ayudar al bloqueo del nodo auriculoventricular. Cuanto a la cardioversión eléctrica, no existen estudios que comparen la cardioversión eléctrica y farmacológica en el paciente estable. Se ha definido que el riesgo de complicaciones tromboembólicas es similar en ambos grupos. La cardioversión eléctrica, ¿a quién y cuándo? Pues en paciente, como habíamos mencionado, en paciente inestable que tolere la sedación, cuando se desea una inmediata conversión a ritmo sinusal, cuando falla o no es candidato a cardioversión farmacológica por contraindicaciones, ¿verdad? Que tenga disfunción del nodo sinusal.
Es muy importante tener en cuenta que debemos de realizarla si el paciente da historia de un inicio menor de 48 horas de los síntomas, ya que si es mayor de 48 horas, se puede utilizar la cardioversión farmacológica, anticoagular al paciente y hacer una cardioversión programada después de 3 semanas de anticoagulación, o si el paciente está inestable, idealmente hacer un ecocardiograma transesofágico para evitar descartar la presencia de trombos en la aurícula izquierda y poder evitar un evento cerebrovascular condicionado por la cardioversión. Se debe realizar sincronizada con el complejo QRS, ya que de lo contrario podemos inducir taquicardia ventricular. Mayor eficacia en el desfibrilador bifásico. Se prefieren estrategias de dosis máxima fija de 200 joules con respecto a la escalonada. Hasta 3 choques consecutivos son permitidos. Puede ser facilitada también con antiarrítmicos endovenosos, y el mantenimiento en ritmo sinusal va a depender de las condiciones agudas, de las dimensiones de la aurícula izquierda del paciente, la duración de la historia de la fibrilación auricular y sus comorbilidades. En cuanto a la conversión farmacológica o cardioversión farmacológica al ritmo sinusal, tenemos en aquellos pacientes con función ventricular normal, podemos utilizar amiodarona, ibutilide o procainamida. En pacientes con función ventricular disminuida menor del 40%, amiodarona endovenoso, y en aquellos paciente con función ventricular normal, que ocurre un episodio fuera del ambiente hospitalario, se puede utilizar flecainida o propafenona endovenosa, vía oral. Aquí tenemos la dosis de carga y de mantenimiento de los más utilizados antiarrítmicos. De los que tenemos nosotros es la amiodarona, la flecainida y la propafenona. En cuanto a la amiodarona, que es la más utilizada, tenemos una dosis de carga de 5 miligramos por kilo hasta una dosis total de 300 miligramos, una dosis de mantenimiento en infusión de 24 horas de 1.200 a 3.000 miligramos con un tiempo de conversión a ritmo sinusal de 8 a 12 horas, su metabolismo es hepático y tiene una vida media de eliminación prolongada hasta de 36 días. En cuanto al paciente que ha salido ya de la etapa aguda, ¿qué estrategia vamos a utilizar? ¿El control del ritmo o el control de la frecuencia cardíaca? Pues como primera línea de tratamiento en la guía se refiere que la primera estrategia debe de ser mantener el paciente en ritmo sinusal, ya sea por medio de ablación por catéter o de tratamiento farmacológico. Dentro de estas, pues, los mejores resultados son con ablación por catéter, debido a la poca adherencia al tratamiento farmacológico, contraindicación para fármacos antiarrítmicos y sus efectos secundarios. En cuanto a la ablación de la fibrilación auricular, tenemos que debe realizarse en el estudio de electrofisiología cardíaca por medio de radiofrecuencia. Existe también con crioablación, y en algunos centros pues utilizan de forma híbrida. Y también puede realizarse una ablación quirúrgica en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca, por ejemplo, un reemplazo valvular mitral, en el cual se pueden hacer líneas de ablación durante el procedimiento, y es lo que se conoce como procedimiento de Mace. En cuanto a los manejos de pacientes preablación, se sugiere que continúen la anticoagulación aquellos pacientes que están con warfarina, con un INR de 2 a 3, y los pacientes con anticoagulantes orales directos pueden seguir anticoagulados o hacer una mínima suspensión. En cuanto a los antiarrítmicos, debe de suspenderse al menos 4 vidas medias, lo cual en la amiodarona puede ser discutido debido a su prolongada vida media. Idealmente un ecocardiograma transtorácico para valorar el diámetro de la aurícula izquierda o la presencia de trombos, y otros estudios complementarios como la tomografía de venas pulmonares para ver si hay variantes anatómicas, y la resonancia magnética cardíaca para detectar presencia de fibrosis atrial. En cuanto a la evolución de catéteres en
En electrofisiología para la ablación de fibrilación auricular tenemos múltiples catéteres diagnósticos que han ido evolucionando del catéter lineal hasta catéteres circulares, catéter de canasta, para identificar mayores polos de activación a nivel auricular. En la imagen tenemos una vista de los 3 catéteres donde estos procedimientos se introducen por medio de punción femoral. Se avanzan los catéteres guiado por ultrasonido cardíaco, se hace una punción transeptal y se avanza el catéter diagnóstico y el catéter de ablación. Aquí tenemos unas imágenes fluoroscópicas donde vemos los catéteres, un catéter en el seno coronario, el catéter circular en el diagnóstico en el ostium de las venas pulmonares y el catéter de ablación. Las variantes anatómicas que podemos encontrar en la tomografía de venas pulmonares, como dijimos, es un estudio que se debe realizar previamente para orientarnos cuando se esté realizando el aislamiento por medio de mapeo tridimensional del ostium de las venas pulmonares. Se pueden realizar, además del ostium de las venas pulmonares, líneas de ablación adicionales al nivel del techo de la aurícula izquierda, de la pared posterior, a nivel una línea anterior, líneas en el anillo mitral y líneas en la vena cava superior. En cuanto a la radiofrecuencia aplicada, se realiza con un catéter irrigado de 4 a 8 milímetros y se aplica a una temperatura de 55 a 65 grados con un máximo de poder de 100. Los objetivos finales son la disminución del voltaje de los electrogramas atriales en un 90% o menos de 0.05 milivoltios con conversión a ritmo sinusal y no reinducción de la arritmia. En el trazo de la derecha vemos cómo tenemos un paciente con fibrilación auricular en el que se le está aplicando radiofrecuencia y una pausa y posteriormente salida de un latido sinusal normal. ¿Cuál es la recurrencia después de la primera ablación? Hasta el 30 al 40%, y esto va a depender del control de los factores de riesgo del paciente. Al año, el 11% puede requerir un segundo procedimiento, y a pesar de la recurrencia, pues hay mejoría de los síntomas y los pacientes refieren una mejor calidad de vida y menos eventos cardiovasculares. En cuanto a las complicaciones, dentro de las más frecuentemente reportadas tenemos la fístula esofágica, tiene alta mortalidad, sin embargo el porcentaje es 0.2%. Puede haber tamponada cardíaca, eventos cerebrales que pueden ocurrir hasta una semana posterior al procedimiento, estenosis de las venas pulmonares, parálisis del nervio frénico, sobre todo en crioablación, complicaciones relacionadas a los accesos vasculares y puede haber neumonía y muerte. En cuanto al manejo a largo plazo de la fibrilación auricular, tenemos, si el paciente tiene función ventricular normal, podemos utilizar antiarrítmicos como la dofetilida, dronedarona, flecainida o propafenona, de las cuales actualmente solo tenemos la propafenona, y amiodarona como indicación 2A. Si el paciente tiene una cardiopatía estructural o un infarto del miocardio previo o fracción de eyección menor del 40% y está en clase funcional 3-4, no utilizará dronedarona. Si el paciente no está en clase funcional 3-4, puede utilizarse dronedarona, y en el paciente que está en clase funcional 1-2 podemos utilizar amiodarona, dofetilide y sotalol. En cuanto al control de frecuencia a largo plazo, tenemos siempre dividiendo los grupos por función ventricular. Si el paciente tiene más del 40%, podemos utilizar beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropiridínicos o la digoxina. Si el paciente tiene menos del 40% de fibrilación de función ventricular, podemos utilizar beta bloqueadores o digoxina. No utilizar en pacientes con fibrilación auricular y fracción de expulsión menor del 40% el diltiazem o el verapamilo debido al riesgo de empeoramiento de la falla cardíaca. ¿Cuándo está indicada la ablación del nodo auriculoventricular? Pues esta es una estrategia de control a
a largo plazo en aquellos pacientes refractarios con una fibrilación auricular de respuesta ventricular muy rápida o que no son candidatos o no han tenido un buen control del ritmo. La ablación del nodo AB puede ser útil para mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida como una indicación clase 2A, nivel de evidencia B. En estos pacientes, pues es una estrategia como la última opción que tenemos, ¿verdad? Este paciente que se le hace ablación del nodo AB va a quedar dependiente de un marcapaso permanente debido a que se han abolido todos los impulsos desde el nodo auriculoventricular. En cuanto a la oclusión de la orejuela izquierda, nos permite aislar el nicho de formación de trombos en la orejuela de la aurícula y así disminuir el riesgo de eventos cerebrales sin aumentar el riesgo hemorrágico. Puede realizarse por vía quirúrgica o también con dispositivos de los cuales cada vez están surgiendo nuevos dispositivos con mejor tecnología. Está el Watchman, el Amulet y el Amplatzer. En las guías actuales, pues los anticoagulantes orales siguen siendo el tratamiento estándar, pero se espera que esto pueda cambiar a futuro. No obstante, puede considerarse el riesgo percutáneo de la orejuela izquierda para pacientes con contraindicaciones al tratamiento con anticoagulantes orales o en aquellos pacientes que a pesar de estar recibiendo anticoagulantes orales presenten un evento cerebrovascular. En algunas consideraciones especiales en los pacientes con fibrilación auricular, pues son aquellos pacientes anticoagulados que van a ser sometidos a cirugía. Es una de las causas de interconsulta frecuente, las evaluaciones cardiovasculares prequirúrgicas. Tenemos que dependiendo del anticoagulante que esté tomando el paciente, si el procedimiento a realizar es un procedimiento con riesgo de sangrado bajo, como procedimientos odontológicos, en general podemos suspenderlo un día. El dabigatran, si la depuración es menor de 30 a 50 ml minuto, tienen que ser 2 días y la warfarina dependiendo de si queremos un INR menor de 5 días o de 3 días si queremos un INR menor de 2. Si el procedimiento es de alto riesgo de sangrado, por lo general es una suspensión de 2 días, excepción del dabigatran de 4 días, dependiendo de la depuración, y la warfarina 5 días previos al procedimiento. En cuanto a la fibrilación auricular, pacientes con un elevado riesgo de eventos de eventos cerebrovasculares que se someten a una intervención coronaria percutánea, se prefieren los anticoagulantes orales directos comparado con la warfarina en combinación con un antiplaquetario para reducir el riesgo de sangrado clínicamente relevante. Esto es una indicación clase 1A. Decir, en estos pacientes ya no vamos a utilizar doble antiagregante plaquetario, sino que un anticoagulante directo más aspirina o clopidogrel. En pacientes con FA y anticoagulación oral que se someten a intervención coronaria percutánea, la interrupción temprana de aspirina en las primeras 4 semanas y continuación de una terapia antitrombótica dual con un anticoagulante oral y un inhibidor de la P2Y12 como el clopidogrel es preferido sobre la triple terapia del anticoagulante más el clopidogrel y aspirina. Esto es para reducir el riesgo de sangrado clínicamente relevante también como una indicación 1A. En cuanto a los pacientes con fibrilación auricular y un síndrome coronario crónico mayor de 1 año de haber sido revascularizado, que no tenga antecedentes de trombosis del estén, se recomienda anticoagulación oral en monoterapia sobre la terapia combinada de un anticoagulante oral más un antiplaquetario para disminuir el riesgo de sangrado. En pacientes con fibrilación auricular y que han presentado una hemorragia intracraniana, que tengan un muy alto riesgo de eventos tromboembólicos mayor del 5% al año, como una enfermedad cardíaca reumática o una válvula cardíaca mecánica, se debe reanudar de forma temprana la anticoagulación en 1 a 2 semanas después de una hemorragia intracraneal. Y esto es razonable para reducir el riesgo de eventos tromboembólicos con una indicación 2A nivel de evidencia C. En pacientes con fibrilación auricular y procedimiento sustitutivo renal, ya sea en diálisis, en cualquier modalidad de diálisis, y que tengan un elevado riesgo de eventos cerebrovasculares,
con una depuración menor de 15 o en diálisis, es razonable prescribir warfarina con un INR de 2 a 3 o apixaban en dosis basada en la evidencia para anticoagulación oral para reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares. Es decir, en estos pacientes, si el riesgo cerebrovascular, de eventos cerebrovasculares es alto, idealmente de los anticoagulantes orales directos, el apixaban o warfarina con un INR de 2 a 3. Los pacientes con obesidad clase 3 son preferibles los anticoagulantes orales directos sobre la warfarina, como una indicación 2A, nivel de evidencia B. En aquellos pacientes con obesidad sometidos a cirugía bariátrica, es elegible la warfarina sobre los anticoagulantes orales directos para reducir el riesgo de eventos cerebrales debido a que hay alteraciones en la absorción de los anticoagulantes orales directos. Es decir, en este grupo se prefiere la warfarina. Fibrilación auricular y embarazo. En aquellas pacientes embarazadas con fibrilación auricular de forma inestable, la cardioversión eléctrica es segura tanto para la madre como el feto y debe realizarse tomando las mismas consideraciones que en pacientes no embarazadas. Esto es una recomendación 1, nivel de evidencia B. Pacientes embarazadas con FA persistente, los agentes para el control de frecuencia cardíaca con registro de seguridad durante el embarazo, como los betabloqueantes, tales como el propanolol o el metoprolol y la digoxina, son razonables como agentes de primera línea para el control de la frecuencia. Y aquí tenemos en aquellos pacientes con alto riesgo tromboembólico, se pueden utilizar varios esquemas de anticoagulación dependiendo del trimestre del embarazo. En el método 1 utilizó warfarina menos de 5 miligramos en los 3 trimestres. En el método 2, en el primer trimestre, heparina de bajo peso molecular seguida por warfarina. En el método 3, heparinas no fraccionada en el primer trimestre seguido por warfarina y en el método 4, heparinas de bajo peso molecular en los 3 trimestres. Y cuando se está planeando ya el parto, pues una semana previa se descontinúa la warfarina y se da una infusión endovenosa de heparina no fraccionada en el método 1, en el método 2, heparinas de bajo peso molecular con dosis ajustadas, 36 horas previo al parto, una infusión endovenosa continua se mantiene la infusión de heparina no fraccionada y en el método 2 que estábamos con heparinas de bajo peso molecular se hace un cambio a heparina no fraccionada y esta infusión se va a suspender de 4 a 6 horas antes del parto. En cuanto a los pacientes con fibrilación auricular y hepatopatía, que tienen un alto riesgo de tromboembolismo sistémico y tienen una enfermedad hepática leve a moderada, Child A o B, el tratamiento con anticoagulantes orales es razonable en ausencia de coagulopatía o trombocitopenia inducida por la enfermedad hepática clínicamente significativa. Y en aquellos pacientes con enfermedad hepática moderada, en Child B, y alto riesgo tromboembólico sistémico, el rivaroxaban está contraindicado debido al potencial incremento del riesgo de sangrado. Y este es un recomendación 3, nivel de evidencia C. Pacientes con fibrilación auricular y EPOC, es razonable utilizar betabloqueadores cardioselectivos como el bisoprolol, metoprolol, atenolol o acebutolol para el control de la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular, especialmente cuando existen otras indicaciones como infarto del miocardio o insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el mundo y está asociada con altos costos en salud debido a los ingresos hospitalarios, ya sea por descompensaciones, efectos secundarios de los medicamentos o eventos cerebrovasculares y está asociado también a alta discapacidad. La búsqueda de la fibrilación auricular en estadios clínicos y preclínicos por medio de la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma es muy importante que tengamos en cuenta esto, ya que desde el primer nivel de atención podemos influir en el diagnóstico temprano, ya sea por medio del examen físico, de la historia clínica, o si tengamos la sospecha en el electrocardiograma y podamos hacer una referencia temprana para un adecuado estudio y manejo por el especialista.
El tratamiento de los factores de riesgo disminuye su incidencia. La estrategia inicial es el mantenimiento en ritmo sinusal, siendo la ablación por catéter la más efectiva. Los fármacos y anticoagulantes a utilizar pues dependerá del perfil de riesgo de cada paciente. Muchas gracias. Interesante conferencia y muy bien documentada. Hay preguntas aquí en el chat y procedo a leérselas. La primera, además de felicitación, ¿verdad? Dice, ¿cuáles deportes pueden provocar fibrilación auricular a partir del diagnóstico de fibrilación en un deportista? ¿Esto ya no puede seguir practicando ningún deporte? Cualquier deporte de alta intensidad puede, como lo habíamos definido, más de 3 horas al día o que sea de más de 30 horas a la semana, tiene el riesgo, sin embargo, no se le va a desaconsejar que haga el deporte, sino que puede hacer un desentrenamiento escalonado, es decir, que disminuya tal vez las horas de entrenamiento que tiene el paciente, ¿verdad? Pero no es que ya no pueda realizar el ejercicio. Eso es importante, ¿verdad? Porque la gente se pasa de un extremo a otro. Es decir, de hacer 3 horas de deporte a no hacer nada, siempre hay un impacto en la hemodinamia, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, en la función cardíaca. Aquí el colega de aquí del instituto pregunta, excelente ponencia, dice, si no es posible la ablación, ¿se debe perseguir el control del ritmo o la frecuencia con fármacos? Como estrategia inicial, decimos que es lo que debemos nuestro objetivo debe estar encaminado a mantener el paciente en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la contracción auricular depende o proporciona el 30% del gasto cardíaco. Al perder esa contracción auricular, pues perdemos ese 30%, disminuye la función del ventrículo izquierdo y el paciente tiene mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, la estrategia inicial debe de ser el mantenimiento del ritmo sinusal. Si no se puede o no se cuenta con la ablación por catéter, pues con fármacos disponibles. Interesante, doctora. Hay una pregunta más que dice, manejo del diagnóstico de fibrilación en el primer nivel de atención, ¿qué comentarios le merece? Como les explicaba, es importante porque va a ser el primer eslabón para incidir, ¿verdad?, en la detección de estos pacientes. Si el paciente llega estable, pues pueden utilizar como no está todavía estudiado, pues idealmente si está estable, pues referirlo para que se haga un adecuado estudio y así, de acuerdo a los estudios que se realicen, los resultados, dar un adecuado tratamiento, ya que desconocemos función ventricular, ¿verdad? Si tiene otra cardiopatía de base. Más que todo, en el primer nivel es detectar estos pacientes en riesgo y dar una adecuada referencia de forma oportuna, ¿verdad? Por medio de con la palpación del pulso, con la ocultación, si encuentran un pulso irregular, tomen un electrocardiograma, que es una herramienta pues digamos con fácil acceso, disponible desde el primer nivel, y si ven un ritmo irregular, aunque tal vez no sea fibrilación auricular y puedan ser extrasístoles auriculares frecuentes, pero ante la sospecha mejor referir al especialista para hacer una adecuada estratificación, estudios y un adecuado tratamiento. Doctora, hay una pregunta adicional que dice, ¿los betabloqueadores están contraindicados en fibrilación más EPOC? No están contraindicados. Ahí mencionamos por eso, como recordémonos que el paciente con fibrilación auricular, pues por sus factores de riesgo va a estar relacionado a múltiples patologías. Y por eso les hice como el mayor énfasis en cada una de las patologías. Sí pueden utilizarse, pero sobre todo los cardioselectivos, ¿verdad? Lo que van a actuar principalmente sobre los receptores beta 1 a nivel cardíaco para evitar tener efectos secundarios, ¿verdad? Sobre los receptores que están a nivel bronquial. Entonces podemos utilizar el bisoprolol, metoprolol o atenolol, ¿verdad? Que son más cardioselectivos. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Finalmente, una pregunta desde la obstetricia. ¿Cómo afecta la fibrilación auricular a las mujeres embarazadas de acuerdo a los trimestres del embarazo? Tanto a la madre como al feto.
¿Y cuáles son las opciones de tratamiento más seguras durante el embarazo, doctora? En la afección pues va a haber menor tolerancia, como sabemos el embarazo hay mayor volumen circulante que el sistema de la mujer tiene que manejar, y si aunado a esto la frecuencia es irregular, va a haber menor tolerancia. La paciente va a estar más sintomática, con disnea, palpitaciones frecuentes, ¿verdad? Como mencionábamos, para el feto, solo que haya inestabilidad hemodinámica, va a haber una alteración a nivel de la placenta, ¿verdad? Si hay una hipotensión relacionada a la fibrilación auricular, y como dentro de los fármacos para el control del ritmo a utilizar tenemos la flecainida o el sotalol. Y dentro de los de controles de frecuencia mencionábamos ya sea el propanolol o el metoprolol también, que es cardioselectivo para el control de frecuencia. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por todas sus respuestas y también por su conferencia tan interesante.